tardes, amigos y amigas de Catalunya Avui, uno de los programas de Casal Media, la plataforma audiovisual del Casal de Catalunya de Buenos Aires, República Argentina. Recuerden que nuestras emisiones las pueden seguir a través del Facebook del Casal de Catalunya de Buenos Aires, Argentina, y también a través de Radio América Barcelona, una radio de internet de la ciudad de Barcelona. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estamos? Hola, Manuel, ¿cómo andás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Está un poco abrumado por las noticias, por los acontecimientos, te diría que hasta preocupado y contento de no estar en la poltrona, en el asiento de algunos políticos en Cataluña, es decir, que nuestra misión sea un poco relatar, ¿no es cierto?, e informar y opinar, pero realmente, bueno, está difícil, ¿no es cierto? Me sacaste de la duda porque de repente pensé, ¿estás hablando de Cataluña o estás hablando de Argentina? Pero bueno, ahora queda claro. Cabría para las dos simultáneamente, ¿no es cierto? O indistintamente. No, pero hablemos de nuestra patria vieja, de Cataluña. Y te decía que estoy un poquito, es decir, hubo una serie de hechos, si querés, abordamos ya el tema. Hay una serie de hechos que son muy importantes y no creo que van a ser trascendentes de aquí en más. Una es una cuestión exterior, que son las elecciones que hubo en Escocia. En Escocia ganó el Partido Nacional Escocés, que sacó 64 escaños, que junto con los 8 escaños del Partido Verde, ambos partidos independentistas superaron el mínimo de 65 escaños que se necesitan, así que con los 72 votos propios que tienen, ya pueden formar, digamos, gobierno. Y lo primero que ha dicho Sturgeon fue que con ese caudal de votos, inmediatamente iba a ir a ver a Boris Johnson para plantearle un segundo referéndum, digamos, ¿no? Un nuevo referéndum, para poner arriba de la mesa la discusión de la independencia de Escocia, aparentemente con una energía revitalizada y con una fuerza superior a la del el pasado referéndum. Desde ya Boris Johnson le dijo que no, pero bueno, veremos cómo son. No es algo tan arbitrario ni tan fácil ni de conseguir ni de prohibir, ¿no es cierto? Por lo menos en la Gran Bretaña. Así que ahí ya tenemos un dato. Y el otro dato que tiene mucha influencia dentro de Cataluña, obviamente son las elecciones de Madrid, ¿no es cierto?, donde ha habido un desplome de un partido como Ciudadanos, ¿no es cierto?, que parecía que era el partido que traía aires nuevos. Se ha reforzado mucho y ha tomado mucha fuerza el Partido Popular y Vox. Y no es casualidad que a partir que los partidos van extremando y van radicalizando sus discursos, en uno o en otro sentido, van asumiendo mayor caudal de votos. Es decir, parece como que la mediación, la parte menos radicalizada, está dejando de ser un motivo atractivo para los votantes, ¿no es cierto? Y te decía que estoy un poco preocupado porque creo que hace 2 semanas aproximadamente, cuando lo abordamos un poco por arriba el tema, hablamos que había 3 ejes de conflicto en el caso puntual de Cataluña. Uno que tenía que ver justamente con la relación con Madrid, que esto fue antes de las elecciones, o sea, nadie sabía lo que iba a pasar ahí. El otro estaba dentro mismo de Cataluña, y el otro tiene que ver con, bueno, Waterloo y el Consell de la República, organización que no es un partido político, para quienes a lo mejor no están al tanto, es como una organización transversal que se nutre no solo de Junts, de Esquerra, de miembros me refiero, ¿no es cierto?, de integrantes, de la Asociación Nacional Catalana, de Òmnium, creo que también hay integrantes de la CUP. O sea, es un movimiento transversal que hace tiempo ha redactado un manifiesto
que se llamó Preparémonos, donde detalla 4 etapas. ¿Por qué es importante esto? Porque la 4ª etapa es a partir del año, es decir, se fueron desarrollando históricamente, digamos, desde el año 2007 hacia acá, cómo se iban desarrollando los acontecimientos, hasta la última etapa, que es la etapa del año 2021, donde hay como una decisión de ir a por la DUI, ¿no es cierto?, la Declaración Unilateral de Independencia, en caso de no lograr ningún acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si analizamos esos 3 ejes que habíamos comentado hace tiempo y los llevamos al día de hoy, yo me encuentro con cierta preocupación con algunas cosas que son muy coincidentes. Por ejemplo, en la relación que había entre Cataluña y el gobierno de Madrid, en Madrid, nos encontramos con una reunión de Gabriel Rufián, de Esquerra, con Yolanda Díaz, nada menos que la vicepresidenta, ¿no es cierto?, en ejercicio, donde aparentemente de esa reunión salió un deseo de conversar y de apoyar y de dar todo el soporte, un poco lo que pasó en su momento con Pedro Sánchez, ¿no es cierto?, es decir, darle el soporte para poder formar gobierno a cambio de una tabla de negociación que hasta donde yo sé, no sé si alguna vez se han sentado y no sé si han logrado algo, es decir, después de 2 años, los presos siguen presos, los exiliados siguen exiliados, los delitos siguen en marcha, no ha habido ningún tipo de acercamiento en ese sentido. Sin embargo, uno de los problemas que hay para formar gobierno es que Esquerra, que como primera minoría independentista asume que tiene que ser quien presida la Generalitat, yo creo que es así, pretende como 2 años de diálogo para tratar de lograr algún consenso. Y claro, cuando vos analizás, bueno, pero ya pasaron estos 2 años, que nos sirvan de ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, la verdad que mucho no se ha avanzado. Tomando en cuenta las elecciones de Madrid, decíamos el desplome un poco de Ciudadanos, y también hay otro partido, que es el partido de Iglesias, los comunes, ¿no es cierto?, que también han tenido una muy mala elección. Y entonces lo primero que dice, bueno, a ver, si en Madrid les fue muy mal, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, juntarán filas, cerrarán un poquito el partido y ver desde dónde pueden refundarlo. Bueno, no es casualidad que entre Esquerra y los comunes, con Jessica Albiach al frente, se han sentado, han iniciado negociaciones y aparentemente hay un acuerdo ya cerrado de entrada que ya se sabe que es Esquerra y la CUP. El segundo acuerdo, que sería Esquerra y Junts, todavía está muy verde, digamos, pero sí avanzó mucho un acuerdo entre Esquerra y los comunes, al punto tal que ya tienen en una mesa de negociación 5 puntos para poder trabajar. Ahora vos fíjate, los 5 puntos que ellos tienen son la transición ecológica, salud, economía, feminismo y un mayor diálogo en esas áreas. ¿Dónde está el tema de la independencia? Ausente totalmente. Claro, sí, perdón. Déjame, termino esto y ya te escucho con toda atención. Sumado a esto, hay 2 hechos que realmente no sé cómo explicarlos. Uno es las declaraciones que hizo nada menos que Oriol Junqueras, diciendo que en realidad habría que esperar 10 o 20 años para preparar un nuevo avance hacia la independencia. Y David Fernández, de la CUP, nada menos de la CUP, que es de los partidos tal vez el más radicalizado en ese sentido, manifestó que el 52% de la sumatoria de la voluntad de los partidos independentistas no da legitimidad para una declaración unilateral de independencia. Cuando siempre se hablaba que el 50% más un voto era suficiente,
Hoy resulta que ante la elección más contundente del independentismo, dentro de Cataluña logra un 52%, y ahora resulta que ese 52% no alcanza. Entonces, realmente, tal vez si uno tomara cada aspecto por separado, sería una cosa, pero a mí realmente toda esta sumatoria de hechos como se van desarrollando, realmente me llama preocupación. Hoy te diría, hoy realmente no estoy muy seguro, ni siquiera que Junts esté dispuesto a darle los 4 votos que necesitaría a Esquerra, que junto con la CUP y con los comunes, más los 4 votos de Junts, podría formar el gobierno y podría ser electo presidente. Pero sin formar parte del gobierno, estando en la oposición, realmente es un panorama muy, muy incierto, muy incierto. Hace 2 semanas lo hablábamos como que, bueno, no va a ser inmediato, pero van a llegar a un acuerdo. Hoy, honestamente, te digo, ojalá me equivoque, pero lo veo muy difícil, ¿cierto? Claro, efectivamente, yo tengo entendido, algo que leí, digamos, me lo sugiere, que sumando los votos de Esquerra, como vos bien decís, la CUP y En Comú Podem, la filial de En Común Podemos, sí, solo necesitarían, como vos también dijiste, 4 votos de Junts per Catalunya para alcanzar 53. Partiendo de la base de que habría luego 52 votos a favor del grupo constitucionalista o unionista, o sea, PSC, Partido Socialista de Cataluña, Vox, por supuesto, Ciutadans y Partido Popular, en el orden de los votos que fueron sacando cada uno. Todo ese grupo serían 52, más 54, estaríamos en 106. Y bastaría con que menos 4 de los que logró Junts per Catalunya se abstuvieran. Bueno, como ya esto no es la primera sesión de investidura, con una mayoría simple de 54 sobre 53 votos, quedaría consagrado el candidato LER, o sea, Per Aragonés. Pero claro, todo esto le quita mucha, digamos, si se quiere, hasta legitimidad a un proceso de impulso de, por ejemplo, una declaración unilateral de independencia, ¿no? Porque hay evidentemente una fractura dentro del propio grupo independentista. Es que en realidad, si vos lo analizás, como estaba previsto, la complementación, porque en realidad era una complementación, mirá, creo que es un artículo, no quiero cometer el error, perdón si me equivoco, creo que Vicente Partal, nada menos, él habló y dice, para mí hay 2 independentismos, un independentismo reformista y un independentismo rupturista. En la teoría, el reformista sería Esquerra, que tiene la obligación de gobernar el día a día, y yo entiendo que cuando hay que firmar decretos, hay que firmar leyes, hay que estar ahí. Una cosa es desde la oposición, que uno puede hablar abiertamente, y otra cosa es gobernar el día a día, y que puede elegir y decir, bueno, yo necesito 2 años para poder tratar de negociar la cuestión social, territorial, política de Cataluña junto con Madrid. Pero agotado ese plazo de 2 años, ya tenés que pasar, si realmente tenés un espíritu independentista, ya tenés que pasar a el independentismo rupturista, que es el que está en ese famoso manifiesto, ¿no es cierto?, que tiene una fecha del 2021, que puede ser 2021, 22, 2023, pero que es como que no puede volver atrás. Es muy curioso esto de Oriol Junqueras de hablar de aquí a 10 años, ¿no es cierto? Es decir, y para cerrar un poquitito este tramo del programa, yo vuelvo a sentir que la clase política catalana está muy, muy por detrás de la sociedad y de la ciudadanía. Yo creo que la sociedad tiene mucho más claro qué es lo que pretende, y creo que los políticos no están sabiendo interpretar
ese mandato que le dan a través del voto, en qué representación lo tienen que ejercer. Pero la verdad que estoy más preocupado que hace 2 semanas. Esperemos que el martes que viene tengamos alguna buena noticia, ¿no? Son prácticamente 2 semanas hasta que haya que dar por disuelto el Parlamento actual, con lo cual tendrían que convocar a nuevas elecciones. Claro, el tema de los porcentajes es un tema complejo. Yo recuerdo cuando fue el proceso de independización de Montenegro respecto a Serbia. Creo que pactaron el 55%. Sí. O sea, establecieron el umbral un poquito más por encima de la mitad más uno. Sí, ahora, sí. uno de los puntos de desacuerdo o de discordia, pienso que es el grado, digamos, de condicionamiento que le podrían imponer al gobierno institucional de Cataluña, esa especie de supeditación al Consejo para la República, al Consejo para la República, establecido, no sé si en Bruselas o en Waterloo, no lo sé, pero de cualquier forma en Bruselas y bajo, digamos, la inspiración y la conducción del presidente Puigdemont. Sí, sí. Lo que pasa es que justamente dentro del Consejo, hasta donde yo sé, es decir, el Consejo para la República en ningún momento está enquistado, digamos, sino que está abierto al cambio de autoridades, a que ingrese gente nueva, a renovar los aires, digamos, ¿no es cierto?, para adornarlo a la época que corre. Lo que no pueden, según dijo Luis Llach, dijo, bueno, el Consejo de la República tiene una misión, que para eso se fundó. Ahora, si ustedes quieren que nosotros cambiemos el espíritu independentista, que fue el motor por el cual se ha generado, se ha fundado, se ha organizado el Consejo para la República, discúlpenme, pero me parece que tendrían que buscar otra asociación, ¿no es cierto?, otro tipo de asociatividad. Pero realmente yo creo que ya no le hace nada bien al movimiento independentista esta sensación de objetivos tan disímiles dentro de partidos independentistas, y creo que el único beneficiado, si no hay acuerdo y van a elecciones, creo que va a ser ILA, que va a terminar siendo, creo que en unas próximas elecciones, no sé, va a haber mucho desencanto, va a haber mucho voto bronca, y de eso nosotros aquí en Argentina conocemos bastante, y creo que ese voto bronca, el que se va a terminar beneficiando va a ser el Partido Socialista Catalán. Partido Socialista que en España creo que va a estar muy condicionado por el Partido Popular. Así que realmente creo, muchachos, que esto de andar poniendo plazos y de dar portazos y hacerse los ofendidos, me parece que está muy mal. Ayer escuché una nota de Pilar Rahola muy enojada, pero con mucha verdad. Es el momento de tragarse apetencias personales, pensar en futuro y poner realmente lo que hay que poner, porque si no, todo este tiempo que se ha avanzado, creo que va a ser en detrimento de la independencia. Vos sabés que no es la primera vez que hay un enfrentamiento entre el socialismo catalán y Esquerra Republicana de Cataluña. Abrimos un paréntesis para referirnos a un tema histórico de la historia reciente. A la muerte de Lluís Companys, 1940, hasta ese momento presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio. Bueno, así como había un presidente de la Generalitat, había también un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y un presidente del Parlamento. Y en virtud de un estatuto de lo que se llamaba la Cataluña, el régimen interior de Cataluña, a la muerte de un presidente de la Generalitat tendría que sucederle el presidente del Parlamento de Cataluña. En 1940, presidente del Parlamento de Cataluña era un señor que se llamaba Josep Irla, que inmediatamente asume la presidencia de la Generalitat. El vicepresidente primero del Parlamento de Cataluña
mejor dicho, queda claro que Irla era presidente del Parlamento de Cataluña. Sí. Al dejar, digamos, ese cargo, hay que cubrir el cargo también de presidente de la Generalitat de Cataluña. El que era vicepresidente primero, un historiador muy prestigioso, Antoni Rovira i Virgili, pasa de vicepresidente primero a presidente del Parlamento. Recordemos que ya Irla estaba instalado como presidente de la Generalitat. De la Generalitat. El vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña, un señor que se llamaba Manuel Serra i Muret, pasa a ser vicepresidente primero del Parlamento de Cataluña. Ahora, ¿qué es lo que se relaciona con lo que vos acabas de decir? En donde hay de por medio el interés del Partido Socialista de Cataluña y el de Esquerra Republicana de Cataluña, porque en este momento, en fin, en función de los pactos previos, todas las fichas estaban del lado de Pere Aragonès, Esquerra Republicana de Cataluña, en detrimento de que en realidad había sido el que había sacado la mayor cantidad de votos, que era el señor Salvador Illa del PSC, del Partido de Socialistas de Cataluña. Bueno, el tema era que tanto Companys como Irla, en su momento Macià, eran todos Esquerra Republicana de Cataluña. Y el señor Serra i Muret era del partido de la Unión Socialista de Cataluña. El hecho, digamos, que vino a complicar todo fue que en 1949 Antoni Rovira i Virgili, que era el presidente del Parlamento de Cataluña, fallece. Entonces, pasa, digamos, a tratarse el tema de la sucesión para el cargo de vicepresidente de primero. Y ahí, digamos, el señor Serra i Muret, que era vicepresidente segundo, pasa a ser vicepresidente primero. Bueno, y ahí empiezan los líos, porque eso lo pone en una situación de estar ahí nomás en la línea de sucesión para el caso de que se produzca una vacancia en la presidencia de la Generalitat de Cataluña. La cuestión es que todo esto dio lugar a una serie de disputas muy agrias, sobre todo cuando empezó a intervenir quien era el secretario general de la Esquerra Republicana de Cataluña, que era Josep Tarradellas, vos recordarás, que fue obviamente de la Generalitat del exilio desde que renuncia a Irla hasta que él asume en 1977 ya en el Palau de la Generalitat de Cataluña. Bueno, la cuestión es que también hubo todo un tema de disputas, de controversias. En determinado momento hasta hubo dos presidentes en ejercicio. Uno, el designado por el propio Irla, previendo que ya le quedaba poco tiempo como para seguir ejerciendo la presidencia, y por eso emite un decreto que nombra a Tarradellas como consejero primero, conseller primero. Y a la vez, en un segundo decreto establece que ese consejero primero va a ser quien va a presidir un consejo que, al producirse una vacancia en la presidencia de la Generalitat de Cataluña, se va a encargar ese consejo, presidido por el consejero primero, de nombrar al presidente de la Generalitat de Cataluña. Y a todo esto, siendo Serra i Muret presidente, o reivindicándose o autopercibiéndose como presidente del Parlamento de Cataluña, bueno, dio lugar a un conflicto que en definitiva, mira, terminó ganando Tarradellas, porque el perfil de Serra i Muret era el de un intelectual, un hombre de trayectoria catalanista, pero que tal vez no tenía el manejo político que sí tenía Tarradellas, que convocó una reunión de todos los diputados desperdigados por el mundo en la Ciudad de México, y bueno, ganó 14-1 en la votación. Así que, ahora, fíjate el parangón que se hace, cuántos presidentes catalanes en ejercicio en el exilio, ¿no es cierto? Y si lo llevamos al día de hoy, bueno, hay una figura que podrá gustar más o menos, pero que es indiscutida, que es Carles Puigdemont, ¿no es cierto?
no solo dentro por su trayectoria dentro de Junts, y lo que es prácticamente el fundador de este Consell para la República, desde el exterior y aquí dentro de Cataluña estamos hablando, ¿no es cierto? Toda esta serie de líos y de tal vez no poder aglutinar dentro de un líder, ¿no es cierto?, que pueda convocar y conducir, digamos, a todas estas fuerzas políticas que están un poco, bueno, cada una haciendo su negocio, ¿cierto? La historia de Cataluña. Efectivamente. Bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre en los próximos días. Esperemos que el martes tengamos buenas noticias y podamos sentir que vamos reencauzando esto que con tanto anhelo la gente ha votado el 14 de febrero. De acuerdo. Bueno, con esto prácticamente nos despedimos de nuestra audiencia. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado hoy. Los esperamos en una próxima edición de Catalunya Avui, uno de los programas de Casal Media, la plataforma audiovisual del Casal de Cataluña de Buenos Aires, República Argentina. Y recuerden, después de emisiones es posible que nos puedan ustedes seguir a través del Facebook del Casal de Cataluña de Buenos Aires y Radio América Latina. Gracias por vostre acompanyament i nosaltres farem una propera emissió d'aquest programa. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado. Adeu.